Buenas tardes. Hoy llevaremos a cabo el seminario de hemorragias de vías digestivas altas secundarias a varices esofágicas. Los integrantes de este grupo son Juan Sebastián Sánchez, Valentina Andrea Tolosa, Daniela Vergara, Adriana Cecilia Vélez, Ana María Suárez, Tamara Vergara, Valery Vargas y mi persona, Valentina Vargas. Comenzaremos definiendo lo que es la hemorragia de vías digestivas altas secundarias a varices esofágicas. Es el sangrado que ocurre en el esófago debido a la ruptura de venas dilatadas. A esto hacemos referencia a las varices, formadas por aumento de la presión en el sistema portal, habitualmente en pacientes con cirrosis hepática. En esta patología, el hígado se endurece y dificulta el paso de sangre, lo que genera hipertensión portal. Como consecuencia, se forman varices en el esófago que al romperse causan un sangrado masivo grave, manifestado por hematemesis y melenas. Hola, mi nombre es Tamara Vergara y yo estaré hablando sobre la epidemiología de la patología. Tenemos que las hemorragias de vías digestivas altas por varices esofágicas constituyen una emergencia médica muy grave y representan una de las principales complicaciones de la hipertensión portal, generalmente asociada a cirrosis hepática. En prevalencia y frecuencia vamos a tener que representan aproximadamente del 5 al 11% de todas las hemorragias de vías digestivas altas. Alrededor del 30-60% de pacientes con cirrosis hepática desarrollan varices esofágicas, porque como mencioné, están asociadas a esta otra patología. De estos, aproximadamente un 25-35% presentan sangrado varicial en algún momento. La incidencia se estima que anualmente de sangrado por varices es del 10 al 15% en pacientes con varices de alto riesgo. La mortalidad es muy alta, la aguda, situándose entre el 15 y 30% a pesar de avances terapéuticos. El pronóstico depende del grado de insuficiencia hepática. Tenemos para esto la clasificación de Child-Pugh, el control de la hemorragia y la presencia de otras comorbilidades, que pueden ser otros factores de riesgo o presencia de otros sitios. La distribución geográfica y demográfica tenemos que es más frecuente en regiones con alta prevalencia de enfermedades hepáticas crónicas, como pueden ser hepatitis B y C o alcoholismo crónico. Afecta más a hombres que a mujeres, especialmente entre los 40 y 60 años, aunque puede presentarse en cualquier grupo dependiendo la causa que desenvuelva esto. Entre factores de riesgo tenemos, como ya he mencionado anteriormente, el principal, la cirrosis avanzada. Y mencioné que utilizamos Child-Pugh. La presión portal elevada. Presencia de varices de gran tamaño o con signos de hemorragia inminente, que los podemos ver como puntos rojos o estrías. Infecciones, consumo de alcohol, uso de AINES y descompensación hepática. La importancia clínica sería que esto es una emergencia médica que puede poner en riesgo tanto la vida y el manejo oportuno, tanto la vida del paciente. Y el manejo oportuno es crucial para reducir la alta mortalidad y prevenir recurrencias de esta enfermedad. A la etiología podemos decir que la causa principal es la hipertensión portal, generalmente secundaria a cirrosis hepática de origen alcohólico, viral, como hepatitis B o C, o metabólico, como la esteatohepatitis no alcohólica. Esta presión elevada lo que va a hacer es provocar esta formación de varices esofágicas, que pueden romperse y sangrar. Factores como infecciones, aumento súbito de la presión abdominal, consumo de alcohol o AINES y coagulopatías aumentan el riesgo de hemorragia. Mi nombre es Valentina Tolosa y a continuación les hablaré sobre la fisiopatología. El primer paso del que vamos a hablar es la hipertensión portal. Este término hace referencia al aumento de la presión en el sistema porta, que es el sistema venoso encargado de drenar la sangre del tracto gastrointestinal hacia el hígado. La causa más común de hipertensión portal es la cirrosis hepática.
La cirrosis produce una distorsión hepática debido a la fibrosis, a la destrucción de los hepatocitos y la formación de nódulos regenerativos. Estos cambios provocan resistencia al flujo de sangre dentro del hígado, lo que genera una acumulación de presión en la vena porta. Cuando esta presión portal se eleva por encima de 12 milímetros de mercurio, comienzan a desarrollarse complicaciones clínicas, entre ellas la formación de varices. La formación de la circulación colateral. Ante la resistencia al paso de la sangre por el hígado, el cuerpo intenta compensar desviando ese flujo por rutas alternativas. Esto da lugar a la formación de vasos colaterales portosistémicos, que permiten que la sangre llegue a la circulación sistémica sin pasar por el hígado. Una de las principales zonas donde se forman estas colaterales es el tercio distal del esófago, donde pequeñas venas submucosas comienzan a dilatarse. Con el tiempo, estas venas se convierten en varices esofágicas, que son estructuras venosas anormales, dilatadas, alargadas y tortuosas que protruyen hacia la luz del esófago. Estas varices no están diseñadas para soportar el alto flujo y presión que ahora deben manejar, por lo tanto se vuelven estructuralmente débiles y vulnerables a la ruptura. Factores desencadenantes de la ruptura. Existen varios factores que pueden precipitar la ruptura de una varice y desencadenar una hemorragia. Estos son el aumento agudo de la presión intraabdominal o portal, situaciones como vómitos intensos, tos, esfuerzo al defecar o levantamiento de peso pueden elevar abruptamente la presión dentro de las varices. La erosión por reflujo gastroesofágico. El ácido gástrico puede dañar la mucosa esofágica y debilitar aún más la pared de las varices. Las infecciones bacterianas. Estas son comunes en pacientes con cirrosis descompensada y estas infecciones pueden desestabilizar la hemodinámica y favorecer la ruptura. Consumo de alcohol. El alcohol no solo empeora la función hepática, sino que también irrita la mucosa gastrointestinal. Y por último, los trastornos de coagulación. La insuficiencia hepática causa deficiencia en los factores de coagulación, lo que hace que cualquier sangrado sea más difícil de controlar. Es importante destacar que la mayoría de las varices que sangran no muestran signos previos. Su ruptura puede ser repentina y masiva. Las hemorragias de vías digestivas altas secundarias a varices esofágicas son una complicación grave, como ya sabemos. Estas generalmente son relacionadas con hipertensión portal y conllevan a múltiples consecuencias y afecciones importantes, tanto a corto plazo como a largo plazo. Como consecuencias podemos ver el shock hipovolémico, que es pérdida súbita de gran volumen sanguíneo que compromete la perfusión tisular. Como segunda consecuencia, vemos la anemia aguda, que es la reducción rápida de los glóbulos rojos por hemorragia masiva. Está la encefalopatía hepática, que es el aumento de toxinas nitrogenadas luego de una hemorragia en los pacientes cirróticos. También está la aspiración pulmonar, que es la inhalación de sangre al pulmón durante la hematemesis y puede causar neumonía. Está la rehemorragia, que es el alto riesgo de nuevos episodios hemorrágicos y si no se controlan, pues lleva a la hipertensión portal. Está como último encontramos el síndrome hepatorrenal y la muerte. El síndrome hepatorrenal es el fallo renal funcional secundario a hipoperfusión y disfunción hepática. También está la muerte, como ya había mencionado, y como afecciones encontramos la cirrosis hepática, que es la principal causa de varices esofágicas por hipertensión portal. Está la hipertensión portal, que es el aumento de presión en la vena porta, y esta causa la formación de varices. Como tercera afección encontramos la insuficiencia hepática, que es la afección avanzada del hígado, y este reduce la capacidad de síntesis de proteínas y factores de coagulación. Está la coagulopatía, que es el déficit de valores de coagulación y este agrava cualquier hemorragia que haya. Está la anemia crónica, que esta se da por sangrados recurrentes o microhemorragias no detectadas. Y como última afección tenemos la desnutrición. Este es frecuente en hepatopatías crónicas y este empeora con hemorragias severas.
Mi nombre es Daniela Vergara y estaré hablando acerca de la morfología. La formación de varices esofágicas se debe a ciertas características anatómicas de la unión entre el esófago y el estómago. En esta zona, las venas del esófago se unen y forman una red justo debajo de la mucosa. Hay que tener en cuenta que es una capa muy delgada y sin mucho tejido de sostén. Además de esto, la presión negativa intratorácica, que aumenta durante la inspiración, y la presencia de venas que conectan directamente con otras colaterales alrededor del esófago, favorece que se dilaten y se formen varices. Estas venas dilatadas son muy frágiles y pueden romperse fácilmente, causando una hemorragia digestiva alta. En cuanto a la localización, las varices esofágicas se encuentran principalmente en el tercio inferior del esófago, en la submucosa. Y en cuanto a la apariencia de las varices, se observan como cordones dilatados, tortuosos y azulados, como podemos ver en la segunda imagen, que protruyen hacia la luz esofágica. Estas dilataciones venosas pueden ser múltiples y varían en tamaño. Cuando hay una hemorragia activa o reciente, puede verse sangre fresca o coágulos en el esófago o el estómago. Las varices sangrantes pueden mostrar erosiones, ulceraciones o rupturas en su superficie, y este sangrado es masivo y de alto volumen, habitualmente manifestado como hematemesis o vómito con sangre. Con respecto al riesgo de hemorragia varicial, se observó que los dos factores endoscópicos predictivos de hemorragia son el tamaño varicial, como podemos ver en estas imágenes. La de la izquierda se observan varices un poco disminuidas en tamaño y en la imagen de la derecha se ven mucho más manifestadas. Además, la presencia de signos rojos, como podemos ver en estas dos imágenes, que en una se ve más manifestada que en el otro. En cuanto a la morfología microscópica, se observa dilatación venosa submucosa. Aquí podemos ver vasos tortuosos dilatados en la submucosa, en esta imagen. Se observa aumento del calibre de las venas submucosas del esófago con paredes adelgazadas debido a la presión venosa elevada. Además, una atrofia o erosión del epitelio esofágico. El revestimiento epitelial puede estar adelgazado o interrumpido en las áreas de mayor presión. Se puede evidenciar también una ruptura vascular. Aquí podemos ver las venas dilatadas y rotas bajo la mucosa esofágica. En casos de sangrado activo puede identificarse disrupción de la pared venosa con extravasación de eritrocitos. También podemos ver inflamación aguda o crónica, que esto no se evidencia en la imagen, pero es una manifestación posterior. Puede haber infiltrado inflamatorio en la mucosa submucosa, especialmente si hay ulceración. Y trombos organizados en casos crónicos o con episodios previos, en los que se puede observar trombosis parcial o signos de organización del trombo. Mi nombre es Ana María Soto. Buenas tardes, mi nombre es Juan Sebastián Sánchez y yo les voy a hablar sobre el diagnóstico y tratamiento de la hemorragia de vías digestivas altas secundarias a varices esofágicas. En un primer momento vamos a tener un examen clínico en el cual vamos a buscar la presencia de distintos signos, como lo puede ser la hematemesis, la heces en melena o los signos de choque, ya sean mareo, sudoración, palidez o pérdida de conciencia. Estos signos ya se explicaron anteriormente en la presentación. Además, vamos a tener el síndrome de Margery-Weiss, el cual es un desgarro superficial en el revestimiento del esófago cerca de la unión con el estómago que suele ser causado por vómitos violentos o tos. Este es bastante común en personas con estado de embriaguez, ya que estos tienen episodios recurrentes y violentos de vómito, lo cual, si esta persona presenta varices esofágicas, pueden generar desgarros y que se genere una hemorragia. En un segundo momento vamos a tener un examen endoscópico. Un procedimiento denominado endoscopia gastrointestinal superior es el método preferido para la detección de varices esofágicas. La endoscopia consiste en introducir una sonda flexible con luz denominada endoscopio por la garganta hasta el esófago. El proveedor de atención médica busca la presencia de venas dilatadas. En caso de hallarlas, las medirá y revisará si presentan rayas y manchas rojas, que, por lo general, indican un riesgo de sangrado importante. El tratamiento se puede practicar durante el examen. Pruebas por imágenes. Las exploraciones por tomografía computarizada del abdomen y las ecografías Doppler de las venas portas y esplénicas pueden indicar la presencia de varices esofágicas. Puede usarse una ecografía denominada elastografía de transición para medir las cicatrices en el hígado.
Esto puede ayudar al proveedor de atención médica a determinar si la hipertensión portal, lo que puede derivar en varices esofágicas, siendo una de las principales causas. Ahora veremos el grado de las varices esofágicas. El grado 1 son varices que apenas protruyen sobre la mucosa del esófago. Suelen desaparecer con la insuflación y en casos solo son visibles durante la maniobra de Valsalva. Grado 2. Varices que claramente protruyen sobre la mucosa del esófago, rectas y con un diámetro menor a 5 milímetros. Grado 3. Varices que protruyen marcadamente en la luz del esófago, con un diámetro mayor a 5 milímetros, rectas o tortuosas, en las que cada cordón puede individualizarse de la adyacente. Grado 4. Varices tan prominentes en la luz que casi contactan con la pared opuesta, tortuosas y que coalescen unas con otras. Grado 5. Igual al anterior, pero que las varices además presentan signos rojos en la superficie. Ahora pasando con el tratamiento, las opciones terapéuticas para detener un sangrado por varices esofagogástricas se dividen en: el objetivo inicial es la estabilización hemodinámica en pacientes con hemorragia digestiva alta. Las medidas generales son la reanimación y la endoscopia urgente. La reanimación incluye reposición de volumen y corrección de la coagulación. Además, es útil en todos los casos del oxígeno suplementario. El manejo intensivo es superior al manejo habitual y debe estar protocolizado. El control de la vía aérea consiste en intubación en casos graves o con deterioro. Acceso vascular: 1 o 2 accesos para administrar líquidos. Además, el uso de cristaloides para hemorragia digestiva alta leve a moderada y cristaloides más coloides más paquetes glomerares para hemorragia digestiva alta severa. Tratamiento farmacológico. El tratamiento farmacológico del sangrado por varices esofagogástricas busca reducir el flujo portal y la resistencia intrahepática para disminuir la presión en las varices. Se utilizan vasoconstrictores esplácnicos como la vasopresina, somatostatina y sus análogos, así como fármacos prokinéticos y betabloqueadores no selectivos para prevención. Algunas combinaciones farmacológicas han mostrado ser más efectivas que la escleroterapia sola. Tratamiento farmacológico. La vasopresina, somatostatina o octreotide, cada una con sus medidas específicas y sus recomendaciones para la suplementación al paciente. Además también del propanol o nadolol y el mononitrato de isosorbide. Además, también tenemos una terapia mecánica, la cual incluye el uso del balón taponante de Sectaken-Blackmore, útil para medida temporal para controlar el sangrado por varices esofágicas, efectiva del 40 al 60% y estabilizar al paciente. También se han reportado buenos resultados con prótesis metálicas autoexpansibles en casos seleccionados. La terapia endoscópica permite diagnosticar varices, clasificar su riesgo de sangrado según chill, signos rojos y tamaño, y tratar activamente el sangrado en urgencias. Las varices se clasifican del grado 1 al 4, según el grado de oclusión del lumen esofágico. Y aquí tendremos tanto la terapia mecánica como la terapia endoscópica, viendo cada una cómo se ve y cómo se realiza. Hola, soy Adriana Vélez y en esta última parte de la presentación les hablaré del caso clínico relacionado con la hemorragia digestiva alta secundaria a varices esofágicas. Este caso nos permitirá integrar los conceptos vistos anteriormente y aplicarlos en un contexto clínico real. Bueno, el nombre del paciente es Jesús Antonio Pérez Romero. Su edad es de 52 años. Su sexo es masculino. Ocupación taxista. Procedencia de la zona rural de Lara, Venezuela. Su estado civil, casado. Motivo de consulta: paciente acude a emergencia por hematemesis abundante de aproximadamente 500 mililitros, acompañada de debilidad general y mareos. Pues hace 3 días presenta sensación de plenitud gástrica, náuseas y melenas, y hace 2 horas presentó hematemesis en cantidad moderada a abundante. Refiere una sensación de debilidad, de mareo y sudoración profusa, pero niega dolor abdominal severo, fiebre o diarrea.
Por otro lado, tenemos que tener muy en cuenta los antecedentes personales. Patológicos tenemos cirrosis hepática diagnosticada hace un año por hepatitis alcohólica, hipertensión portal confirmada por ecografía Doppler y quirúrgicos pues una apendicectomía a los 20 años. No hay alergias. Tóxicos pues tenemos el etilismo crónico desde los 20 años por el consumo de aguardiente diario y niega tabaquismo. En los farmacológicos tenemos propranolol irregular. Por otro lado, los antecedentes familiares. Madre con antecedentes de cáncer gástrico y padre fallecido por complicaciones hepáticas de una probable cirrosis. En la revisión por sistemas encontramos que gastrointestinal, pues hay presencia de náuseas, melena, hematimesis y constitucional hay astenia, pérdida de peso no cuantificada. Y por el lado cardiovascular, pues mareos e hipotensión y en respiratorio, urinario y neurológico no hay alteraciones relevantes. Aquí podemos observar el signo vital del caso clínico, pues una presión arterial de 90/60, de una frecuencia cardíaca de 108 latidos por minuto, una frecuencia respiratoria de 22 respiraciones por minuto, una temperatura de 36.8 grados centígrados, la saturación de oxígeno de 96%, el peso, la talla. Y por otro lado, en el examen físico vamos a encontrar que general pues está consciente, orientado, pálido, sudoroso. En la cabeza y cuello pues no hay ictericia ocular, sus mucosas orales pálidas, cardiovascular, ruidos cardíacos rítmicos, taquicárdico, respiratorio, murmullo vesicular conservado, abdomen distendido, ascitis leve, circulación colateral en abdomen, hepatomegalia no palpable por ascitis, extremidades, pues hay un llenado capilar lento, sin edema, neurológico sin déficit aparente. Por otro lado, aquí podemos observar los laboratorios, pues la hemoglobina está disminuida, los hematocritos están disminuidos, los leucocitos están levemente elevados, las plaquetas están disminuidas, la albúmina está disminuida, la bilirrubina directa está elevada, la bilirrubina total está elevada, la creatinina está normal, en su límite alto, pues ahí podemos observarlos todos. Y pues la endoscopia digestiva alta se realizó en presencia de varices esofágicas grado 3, una de ellas sangrante con coágulo adherido. Se realiza ligadura endoscópica con bandas elásticas y pues en la ecografía abdominal pues hay cirrosis hepática con signos de hipertensión portal y esplenomegalia. En el diagnóstico tenemos una hemorragia digestiva alta secundaria a varices esofágicas sangrantes en un paciente cirrótico por hepatitis C y etilismo crónico. En el tratamiento tenemos reposición volémica y estabilización, luego tratamiento farmacológico, luego un tratamiento endoscópico que es la ligadura de varices esofágicas exitosa. Y en la evolución el paciente evolucionó favorablemente luego de la intervención endoscópica, se mantuvo estable hemodinámicamente sin nuevos episodios de sangrado, la hemoglobina en ascenso progresivo y fue dado de alta al 7º día con plan de control ambulatorio por gastroenterología, restricción absoluta del alcohol, una dieta hiposódica y seguimiento.